Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir comenzando a conversar. Entonces, ok, movimos el examen y eso significa que vamos a planear, entonces vamos a pensar. Yo dije que lo hacíamos el próximo jueves, pero varios de ustedes se me adelantaron. No, se me adelantaron, no, me llegaron luego a la oficina y me dejaron un planteamiento de si en vez de ser esta semana ya podría ser, pues después de moverlo, que si podría ser la semana siguiente. Yo quiero saber si están de acuerdo, o sea, si es conveniente para todos o si no lo es, para saber cómo pues, manejar el asunto. ¿Por qué en concreto? Porque, pues, bueno, teníamos una fecha y eso me le puedo dedicar en estos días y fue demasiado ambicioso de mi parte plantear que me le dedicaría fuera del tiempo de clase al curso. Entonces, tiene que ser en tiempo de clase y si vamos a hacer algunos ejercicios o si vamos a resolver algunas dudas, tiene que ser en un tiempo de clase, necesariamente porque no puedo cometer otra vez el error de prometerles pues hacer trabajo por fuera del tiempo de clase en estos días particularmente. No es que no esté yo dispuesto a hacerlo, sino que estos días es más complicado. Entonces, jueves o martes próximo. Que no sea simplemente porque no sea esta semana. No crean que simplemente se trata de tener más y más tiempo, antes se nos acumulan, pero que el argumento sí sea basado en si esta semana tienen tantas otras asignaturas con trabajo pendiente o con otra evaluación pendiente. Quiero saberlo de esa manera. Y la asamblea de esta mañana ya terminó. Ni idea. ¿No ha terminado? Ah. Sí, estamos en alerta naranja y es la verdad, hay que mencionarla, así que tenemos que estar. Perdón, Río. No he escuchado nada contradictorio con respecto a que no sea el jueves y sí el martes. No he escuchado a nadie pues decir algo en contra de eso. Ok, bueno, entonces, muy bien. Pensemos en que sea el martes, pongamos de una vez, que será el martes de la semana entrante. ¿Listo? Número uno. Número dos. Revisen ejercicios, ya os digo, revisen ejercicios de diodo Zener, ¿listo? De circuitos reguladores de voltaje con diodo Zener. Revisen los que les planteé de la bibliografía, ¿listo? Miren nuevamente el ejercicio que hicimos en clase, que fue un ejercicio de examen pasado, y preparen bien, digamos, toda la ruta de análisis y de diseño de circuitos reguladores con diodo Zener. Esa parte es bastante importante. ¿Listo?
Los invito a que miren los que les dejé propuestos del libro, ejercicios propuestos del libro con respecto a diodo Zener y tráiganlos para el jueves. Cuando digo tráiganlos, puede ser que nos encontremos aquí, yo vendré normalmente, o según cómo estén las cosas, ojalá que no, pero estén listos para que todos entonces, si llega a ser necesario, nos encontremos de manera virtual y ese día entonces resolvamos todas las dudas, todo, o sea, resolvamos ejercicios, casos, dudas previo al examen. ¿Listo? No olviden hacer esos relacionados con respecto a diodos Zener, número uno. Y con respecto a diodos rectificadores, por favor, tengan muy claro toda la estructura de las fuentes de voltaje DC reguladas. ¿Listo? Es decir, desde el transformador, desde los 120 voltios RMS, pasando por el transformador, los tres tipos distintos de circuitos rectificadores, perdón, es decir, media onda, onda completa con 2 diodos, onda completa con 4 diodos. Tengan muy presentes las diferencias entre esos tipos de rectificadores. ¿Listo? El filtro capacitivo y finalmente los diferentes tipos de reguladores de voltaje en circuito integrado. Quiero decir, la familia 78, voltaje fijo positivo, la familia 79, voltaje fijo negativo, ¿listo? Y el LM317, voltaje ajustable positivo, y el LM337, voltaje ajustable negativo. ¿Listo? ¿Cómo se configura esa parte final del regulador? Cuando el voltaje es fijo, cuando el voltaje es ajustable. Todo eso ténganlo muy claro. ¿Listo? Revisen casos de ese tipo, revisen ejercicios de ese tipo. Eh, y tengan muy clara la estructura y las ecuaciones que se llegan a necesitar, pues, en el rectificador, en el filtro capacitivo, esas partes, esos aspectos, ténganlos muy claros. ¿Qué les digo también con respecto a casos de la parte de circuitos con regulación de voltaje? Miren muy bien los casos de circuitos que permiten una salida doble de voltaje. Me explico, con respecto a una misma tierra, voltaje positivo y voltaje negativo. Ténganlo muy presente, tengan muy presente esos casos. ¿De acuerdo? Y con base a esos casos, yo les propondré entonces algunos temitas, algunos, bueno, al, por lo menos un ejercicio puntual de cada uno de esos dos casos, uno de cada uno de esos dos casos, el jueves. ¿De acuerdo? Traigan dudas ustedes, traigan preguntas ustedes. Pero miren que les estoy entonces ya cerrando el tema. Circuitos reguladores, sí, reguladores con diodo Zener y fuentes de voltaje de ser reguladas eh, con circuito integrado, con regulador en circuito integrado. Y pasando por la aplicación de diodos, que son las etapas de rectificación. ¿Listo? Eso. Si vamos a hablar de circuitos concretos, esos dos tipos de circuitos. Prepárense muy bien en cuanto a esos dos tipos de circuitos. ¿Vale? Muy bien. Entonces lo hacemos de esa manera. Lo ponemos para el día martes de la semana entrante y el jueves hablamos de eh, algunos casos puntuales y dudas que ustedes traigan respecto a estos ejercicios que yo les estoy anunciando en este momento. Bien, denme un instante.
Deben recordar lo que estábamos mirando en la clase pasada, en la última. ¿De acuerdo? Voy a ver si lo encuentro. Lo encontré. Sí, estoy conectado y tengo estudiantes conectados. Sí. Cierto que las grabaciones están subidas todas hasta la clase pasada. Estamos al día en eso. Rigo, me ibas a decir algo hace un rato. Qué pena, no te di la palabra. El examen Por eso es que nos vamos a encontrar virtuales, porque el examen de admisión es hasta el martes en la mañana. Y entonces, exactamente al mediodía no les van a dar ingreso, con certeza. Así que el martes va a tener que ser más allá. Esperen, relaciono absolutamente todas las cosas. Pues madre, no va a poder ser al mediodía, va a tener que ser más, va a tener que ser más, qué sé yo, 2 de la tarde. Ah, al mediodía exactos no les van a dar ingreso. Ahora que se cae todo el plan. No, 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 no. No, se cae todo el plan. No, perdón, no había caído en cuenta de todo eso. Y estaba pensando incluso en la sesión de taller y no en el examen el martes. Tengo que rebobinar y rehacer absolutamente todo. Qué pena. El martes al mediodía, exacto al mediodía, es toda la gente que está presentando el examen saliendo de la universidad. No les van a dar acceso. O sea, no. 12 en punto, no. No, no hay forma. Descartado. Si no pueden en una hora, si no coincidimos en otro horario de la tarde, ya no le demos vuelta, jueves de la semana. Sí. Suena tarde y es tarde, es verdad, es tarde, pero si no es esta semana, ya toca que sea de esa manera. Jueves, jueves. Yo puedo examen de 15. Vea. Mm, el jueves es 31. Happy Halloween. No hay otra. Sí, el martes no perdemos la clase. La hacemos virtual, pero la hacemos. Ustedes no les van a dar acceso, pero la hacemos de manera virtual. ¿Listo? Porque esa clase, o sea, el tiempo no lo puedo, ya en este instante, si no puedo jugar a perder. Bueno, voy a mostrarles lo que teníamos en la sesión pasada. Ustedes recuerdan esta diapositiva. En esta diapositiva, ¿qué tenemos? Estamos analizando este circuito que estoy señalándoles en este instante al lado izquierdo. Es un circuito sencillamente con un transistor BJT que tiene un BJT NPN que tiene una resistencia conectada en su colector y que va a una fuente BCC de 6 voltios. Una resistencia RB conectada a su base y que va a una fuente V sub BB que inicialmente empezó en 3 voltios. ¿Listo? El transistor NPN tiene un beta de 100 y comenzamos a hacer el análisis de ese circuito para ver cómo se comporta el transistor. Con el caso de la fuente en la base V sub W de 3 voltios,
nosotros encontramos que la corriente de base estaba en 30 microamperios, la corriente del colector en 3 miliamperios, la corriente del emisor en 3.03 miliamperios, el voltaje del colector en 3 voltios, el voltaje de base en 0.7 voltios, el de emisor obviamente a 0, y evidenciamos que el transistor está operando en modo activo. A eso obedece la letra A en color azul que está al final. Quiero que empecemos a identificar otras cosas. Miren que en la columna donde está el voltaje de colector, ese voltaje de colector es igual al voltaje de colector a emisor. ¿Ok? Ese voltaje de colector es el mismo voltaje de colector a emisor porque sencillamente el emisor es tierra. Así que el análisis que comenzamos a hacer en la sesión pasada pretende que a través de esa columna de voltaje de colector estemos observando cómo es el voltaje de colector a emisor del transistor. ¿Ok? Ahora, el voltaje de base es igual al voltaje de base a tierra, o sea, es el voltaje de base a emisor. Y obviamente el voltaje de emisor siempre es cero, el emisor está a tierra. ¿De acuerdo? Nosotros empezamos elevando el valor de la fuente V sub W a 4, a 5, a 5,5, a 6 voltios. Y comenzamos a analizar qué ocurría en el transistor. Y las conclusiones fueron las siguientes. Cuando empezamos en 3 voltios, hicimos el análisis con base en las ecuaciones que habíamos dejado planteadas, ¿ok? Y obtuvimos este primer resultado. Ese primer resultado yo lo coloqué muy intencionalmente, porque ese resultado es justamente un punto medio del funcionamiento del transistor. ¿A qué me refiero con punto medio? Observen que en ese caso, el voltaje de colector a emisor es de 3 voltios, es exactamente la mitad de la fuente VCC. Esa fuente VCC se divide en ese caso en dos mitades. Esos 6 voltios se dividen en 3 voltios que habrá en la resistencia RC y 3 voltios que habrá de colector a emisor. ¿Ok? Ese es el primer caso. 3 voltios en la fuente de sub W. Ese primer caso, la fila que estoy analizando, que estoy señalando en este instante. De ahí en adelante comienzo a elevar el voltaje de la fuente B sub W a 4, a 5, a 5,5 y a 6. Mientras el voltaje de B sub W estaba en 4 y hasta en 5 voltios incluso, concluimos que el transistor siempre se mantuvo dentro del modo activo. La conclusión de modo activo en ambos casos obedeció a los voltajes que calculamos. El voltaje con 4 voltios en la entrada del lado de la base fueron 43 microamperios de corriente de base, 4.3 miliamperios de corriente de colector, 4.35 miliamperios de corriente de emisor, 1.7 voltios de voltaje de colector o de colector a emisor, ¿cierto? Los mismos 0.7 voltios de base y 0 voltios de emisor. 1.7 voltios en el colector y 0.7 en la base implica una juntura colector base en polarización inversa. Y la juntura base emisor siguió en directa. Conclusión, modo activo. Tranquilos. Con 5 voltios, 56 microamperios de base, 5.6 miliamperios de colector, 5.65 miliamperios de emisor, 0.4 voltios en el colector, 0.7 en la base y 0 en el emisor. Muy bien. Ahí seguimos verificando un modo activo por una razón. Aunque el voltaje de colector, listo, está por debajo del voltaje de la base, listo. De todas maneras, esa juntura, la diferencia de voltaje de esa juntura va a ser de 0.3 voltios. Y esos 0.3 voltios no encienden a la juntura base de colector, la mantienen aún apagada, por lo tanto se sigue considerando polarización inversa y entonces
seguimos pensando polarización inversa o apagado entre base y colector y polarización directa o encendido entre base y emisor. Sigue siendo modo activo. Lo que importa son los otros dos casos. Cuando el voltaje de P sub W aumentó hasta 5.5 voltios, ocurrió algo. ¿Listo? Y fue que la corriente de base llegó hasta 62 microamperios. Con esa corriente de base de 62 microamperios, entonces la corriente de colector, teóricamente, con beta igual a 100, debía ser 6.2 miliamperios. Y de esa manera, con esa corriente de colector de 6.2 miliamperios, las cuentas nos daban un voltaje de colector negativo. Es decir, un voltaje de colector a emisor negativo. Ese resultado es el que nos debe prender una alarma. Ese resultado es inaceptable porque si nosotros planteamos, lo voy a escribir, lo voy a rayar aquí sobre el circuito, si nosotros planteamos un voltaje menos más de colector a emisor, así como lo acabo de poner allí, eso significaría que la corriente cambió de sentido. La corriente tendría que fluir de más a menos. Y eso no tiene, insisto, no tiene presentación. La corriente en el transistor solo puede tener un sentido. En el NPN, entrando por el colector, saliendo por el emisor, de arriba hacia abajo, en el sentido de la flecha del símbolo del transistor. Así que ese voltaje negativo genera una inconsistencia y tenemos que estar advertidos, pues para no aceptarla. Lo que ocurrió es que llevamos al transistor cada vez más cerca de la saturación hasta que por fin se alcanzó la saturación. Y quiero que lo observen por medio de el comportamiento de las variables. Miren, mayor alimentación por el lado de la base, mayor voltaje en la entrada de la base, mayor corriente de base. A medida que la corriente de base aumenta, la corriente del colector, 3 miliamperios, 4.2 miliamperios, 5.6 miliamperios, sigue aumentando. Cuando la corriente del colector aumenta, observen por favor el comportamiento de este lado de la salida del circuito, es decir, la rama del circuito que comienza en VCC y termina en tierra. Desde VCC hasta tierra hay 6 voltios. Esos 6 voltios se tienen que distribuir siempre entre la resistencia RC y el voltaje de colector a emisor. Aumenta la corriente de base, aumenta la corriente del colector. Aumenta el voltaje en la resistencia RC por el producto I por R, ¿cierto? Como la suma de ese voltaje de esa resistencia más el voltaje del colector emisor tiene que ser constante igual a 6 voltios, ¿estamos claros en eso? Entonces, el aumento del voltaje en la resistencia produce una disminución del voltaje de colector emisor. Y eso es lo que ven en la columna del voltaje B sub C. El voltaje empieza a disminuir, empieza en 3 voltios, disminuye a 1,7, disminuye a 0,4, y cada que ese voltaje de colector emisor se hace más pequeño, ¿qué está pasando? El transistor está teniendo cada vez un voltaje más tendiente a cero. Dicho de otro modo, el transistor está tendiendo al cortocircuito. Si ese voltaje llega a ser cero, hay un cortocircuito entre colector y emisor. Ese es el efecto. Esa es la tendencia hacia la saturación. ¿Cómo estamos logrando la saturación? Llevando más alimentación, más excitación, más voltaje en la entrada de la base, el voltaje de sub W. A mayor valor, mayor tendencia hacia la saturación. Juan Pablo. Yo entiendo lo del corto y entiendo también la relación de sub C y sub B por medio de beta, de sub B aumenta sub C. Sí. Pero, por ejemplo, si uno observa la ecuación de las corrientes de sub B igual a sub B más sub C, si usted pasa a restar sub B a la izquierda, a medida que crece sub B, no debe crecer y sub C. Ok. Juan Pablo pregunta con respecto al comportamiento de la corriente. Si aumenta la corriente de base, ¿no debe seguir aumentando también en proporción la corriente del colector? Sí, la respuesta es sí, pero hasta un límite que impone el circuito mismo. Y ese límite que impone el circuito mismo fue lo que evidenciamos cuando hicimos el caso de 5.5 voltios en la entrada. Me explico.
evidenciamos 62 microamperios de corriente de base. Y la corriente de base de 62 microamperios debería producir con el beta de 100 una corriente del colector de 6,2 miliamperios. ¿De acuerdo? Pero vuelvan al circuito. El circuito tiene un límite natural propio de él mismo de corriente del colector. ¿Cuál es? La máxima corriente del colector que puede haber en este transistor será cuando de colector a emisor haya un cortocircuito, o sea, el mínimo voltaje posible de colector a emisor, y todo el voltaje de la fuente BCC caiga sobre la resistencia RC. Entonces, 6 voltios, BCC igual a 6 voltios, dividido por RC, 1 kilo ohm, da una máxima corriente de colector, es decir, una máxima corriente por esa resistencia, y por ende, una máxima corriente entrando al colector del transistor de 6 voltios dividido 1 kilo ohm, 6 miliamperios. Lo que quiero que se comprenda es que tenemos allí un límite para la corriente del colector, 6 miliamperios. Si por cuentas, si por matemáticas en algún momento me da una corriente del colector mayor a 6 miliamperios, la matemática puede darme ese resultado, pero el circuito no me lo puede soportar. El circuito estará limitado a una máxima corriente del colector de 6 miliamperios. Esa máxima corriente del colector se logra cuando el transistor se sature, cuando se llegue al fenómeno de saturación, concretamente. Entonces, el fenómeno de saturación lo evidenciamos. ¿En qué consiste? El fenómeno de saturación consiste en el hecho de llegar a un cortocircuito entre colector y emisor y también a una máxima corriente del colector, corriente de la cual no se puede llegar más arriba. Llegamos a ese máximo, 6 miliamperios, por ejemplo, y ya no puedo tener 6,2, 6,3, 7 miliamperios, ya no puedo, porque ese valor de saturación, de corriente de saturación a la que llegó el transistor, es un límite del circuito. ¿Listo? Si yo pretendiera justificar una mayor corriente, termino incurriendo en una inconsistencia. ¿Como cuál? Como el voltaje negativo entre colector y emisor. Entonces no puedo pasar a un voltaje negativo, me quedo con ese límite de 0 de cortocircuito entre colector y emisor, me quedo con eso como máximo y ya no puedo pasar más de ahí. ¿Listo? En teoría, lo mínimo a donde puedo llegar de voltaje de colector emisor son 6 voltios. 0 voltios, perdón. 6 voltios que quedarían, o sea, BCC en la resistencia del colector. ¿Listo? Hemos entonces evidenciado cómo, en este caso, 5,5 voltios, a pesar de que el voltaje de base, B sub W, generaría una corriente de base y una corriente de colector, teóricamente mayores, en la de colector mayor a 6 miliamperios, no puede pasar de esos 6 miliamperios. Por lo tanto, ese valor de 6 miliamperios es el que impongo acá. Ya no puedo pasar de ese valor. Otra pregunta que me hizo Juan Pablo es, ¿qué pasa con la sumatoria de corrientes de base y de colector para generar la de emisor? Se sigue cumpliendo. Eso se sigue cumpliendo. La corriente de colector más la corriente de base te va a dar la corriente de emisor. Eso sí va a seguir dándose. Eso sí se va a seguir cumpliendo sin duda alguna. Pero con una condición y es el estancamiento o la saturación de la corriente del colector. ¿Listo? Ese es el fenómeno. Ahora, ¿qué ocurre si ese voltaje sigue aumentando? Ahora son 6 voltios, ya no son 5,5, sino que son 6 voltios. Si ese voltaje en la entrada son 6 voltios, la corriente de base pasa a ser ahora 69 microamperios. Ya serían del orden de 6,9 miliamperios, lo que debería esperar en la corriente del colector, pero no puede ser. Se queda estancada a 6 miliamperios y entonces sencillamente tenemos que el transistor se queda en esa condición de cortocircuito entre colector y emisor, es decir, queda completamente saturado. La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la del colector. El voltaje de colector o de colector emisor queda en su límite, 0.
Voltaje de base sigue encendido en punto 7, voltaje de emisor está en 0. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Ahora, voy para exagerar el asunto, para ponerles un caso más y poder justificar la explicación que quiero dar, voy a utilizar un caso más. Por favor, ayúdenme haciendo un cálculo más. Y ustedes podrían colocarle una fila más a la tabla. 7 voltios en la entrada. Con 7 voltios en la entrada, ¿cuál sería la corriente de base esperada? Sería 7 menos 0,7, o sea, 6,3, dividido 76,7 kiloohms. ¿Cuál sería la corriente de base? Mario, 82,1. La corriente de colector esperada entonces debería ser del orden de 8,21 miliamperios. Imposible. Se estanca en 6 miliamperios. ¿Listo? La corriente de emisor sería la suma de las dos anteriores, o sea que llegaría a 6,082. ¿Listo? El voltaje de colector o de colector a emisor no puede disminuir más allá de 0. El voltaje de base a emisor ya lo utilicé por acá en una cuenta, quedó en 0,7. Y el voltaje de emisor quedó en 0 voltios. Eso sin duda alguna sigue siendo saturación. El estado sigue siendo saturación, pero lo calculé con un propósito, y es hacer que ahora nosotros evidenciemos el comportamiento del beta en región de saturación. Miren, ¿qué ocurrió en este caso? Beta, en el caso de 5,5 voltios en la entrada, bajo la definición tradicional de beta, corriente del colector sobre corriente de base, ¿cuánto daría? 6 dividido 6,2, perdón, 6 milis dividido 62 micros. ¿Cuánto daría el beta en el caso de 5,5 voltios? ¿6,000 sobre 62? 96. Muy bien. En el otro caso, cuando beta vale, perdón, cuando la corriente de base vale 69 microamperios, ¿cuánto vale beta? Ahora sería 6,000 sobre 69. ¿Perdón? Y en el último caso que hicimos con 7 voltios en la entrada, en el que la corriente de base fueron 82,1 microamperios, ¿cuánto vale beta? 73. Por favor, tomen nota de la disminución del valor de beta en la medida en que el transistor recibe cada vez más corriente de base. El fenómeno en el que el transistor recibe cada vez más y más corriente de base y la corriente del colector sigue estancada al máximo posible y el voltaje del colector emisor sigue en el mínimo posible. Ese fenómeno se considera una saturación cada vez más fuerte. Mis gafas. Una saturación cada vez más fuerte. ¿De acuerdo?
se conoce justamente el hecho de incrementar la corriente de base cada vez más cuando el transistor ya está saturado, se conoce como saturación fuerte. Ya está saturado con 5.5. Está aún más saturado con 6 y aún mucho más con 7 voltios en la entrada. Ese fenómeno de saturación fuerte nos permite justamente asegurar que el transistor se va a comportar exactamente como un cortocircuito entre colectores mismos. Y que la corriente de base, perdón, y que la corriente del colector que va a pasar a través de él es la máxima posible. Lo que quiero que observen es que la saturación fuerte implica una reducción del valor de beta. Una reducción cada vez más. En región activa, siempre beta será 100. En región de saturación, en la medida en que entramos cada vez más en la saturación, el valor de beta va a ser cada vez menor. Eso nos va a llevar a un concepto. Ese concepto es el beta forzado. El beta forzado es un nuevo valor de beta, sigue siendo corriente del colector dividido corriente de base, pero sigue siendo un nuevo valor de beta ahora para ser utilizado en diseños del transistor en saturación. En diseños no del transistor en modo activo, sino en saturación, para cuando queramos cortocircuitar. Y la indicación suena muy obvio. Si tengo un beta conocido del transistor en modo activo, si quiero utilizar un beta forzado para llevar al transistor a saturación, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con un valor mucho menor que el valor de beta de modo activo. Si tengo un beta de 100, pues bajarlo a la mitad, 50. Puede ser justamente una forma de considerar un beta forzado a un valor mucho menor para llevar al transistor a saturación. Si quiero diseñar en modo saturación, lo que hago es que consulto el valor de beta en modo activo, lo reduzco por lo menos al 50% y a eso le llamo beta forzado. ¿De acuerdo? El beta forzado es el beta reducido respecto al beta de modo activo para poner al transistor en saturación. Lo reduzco mínimo del orden de un 50% y trabajo en diseño con ese valor con el propósito de obligar al transistor a caer en saturación. De eso es de lo que se trata. El ejercicio consistía justamente en, uno, mostrar vía corrientes y voltajes el comportamiento del transistor. Dos, llegar hasta la conclusión del valor de beta. ¿Listo? ¿Para qué? Para demostrarles cómo el hecho de entrar en la saturación hace que el beta de modo activo ya pierda valor, en primer lugar. Y en segundo lugar, encontrar cómo se comporta. Se empieza comportándose hacia valores cada vez menores. ¿Listo? Debe quedar muy claro para ustedes ese concepto de beta forzado, que solo se utiliza en modo de saturación y que es un valor mucho menor, por lo menos la mitad, de el beta de modo activo. Bien, vamos a seguir esa tabla hacia el otro lado. Vamos a irnos hacia el corte. Miren, ahora no vamos a pensar en aumentar desde 3 voltios, sino que vamos a pensar en subir de 3 voltios, en disminuir desde los 3 voltios. Es decir, hagamos cuentas con 2 voltios, 1 voltio, 0.5 voltios, 0 voltios. ¿Listo? ¿Cuál es la corriente de base de ese circuito cuando hay 2 voltios en la entrada? $16.9 micros. ¿Listo? Eso quiere decir que la corriente del colector será 1.69 miliamperios, ¿cierto? Y que la corriente de emisor será la suma de esos dos. ¿Cuánto? 1.7 o 1.6, 1.7. Muy bien. Disminuyó la corriente de base. Eso produjo una disminución de la corriente del colector.
eso va a producir una disminución del voltaje en la resistencia RC. Y como la suma del voltaje en RC más el voltaje del colector emisor tienen que dar siempre 6 voltios, ¿cierto? Como la suma de esos dos voltajes tienen que dar siempre 6 voltios, la disminución del voltaje en la resistencia RC producirá un aumento en el voltaje del colector emisor. Espero un valor mayor a 3 voltios acá. ¿Cuánto es ese voltaje de colector ahora? VCC menos RC por I sub C. ¿Rigo? 0.7 voltios en la base y 0 voltios en el emisor. Empezó a aumentar el voltaje del colector emisor con la reducción de la corriente de base. ¿Ok? De todos modos, debo evidenciar que el transistor sigue operando en modo activo. Miren, voltaje de colector mayor que voltaje de base, mayor que voltaje de emisor. Sigue en modo activo todavía. Pero la corriente de emisor, perdón, de colector y la de base disminuyeron. Con 1 voltio, ¿qué pasó? 3. O sea, 0.39 miliamperios de colector y 0.4 a lo sumo miliamperios de base, de 0.39 de colector, 0.39 miliamperios de corriente de colector y 0.4 debe ser miliamperios de corriente de emisor, ¿cierto? Voltaje de colector emisor. ¿Perdón? Me dijeron 3.91 microamperios. Ok. Eso me da 0.39 milis de corriente de colector. O sea, creo que está bien así. Ok. Muy bien. Ayúdeme calculando el voltaje en el colector. 5.6. En la base 0.7 y en el emisor 0. Nótese cómo la disminución del voltaje en la entrada está disminuyendo las corrientes y aumentando el voltaje de colector a emisor. Por favor, concéntrense en el transistor y observen que cada vez hay menor corriente de colector acá, menor corriente entrando por el colector y mayor voltaje total del colector al emisor. Es decir, estamos yendo cada vez más hacia el circuito abierto. En algún momento, cuando la corriente allí sea cero, el circuito entre el colector y el emisor se va a ver como un circuito abierto. Eso es corto. Eso quiere decir que en el siguiente caso es probable que eso es lo que encontremos. Miren, ya pasé de 1 a 0.5 voltios de voltaje de base, el voltaje de su W. ¿Listo? ¿Qué pasa si ese voltaje es 0.5 voltios? Cambiaría el sentido de la corriente de base, lo cual es inaceptable. Con un voltaje tan pequeño, con un voltaje que no es capaz de proporcionar los 0.7 voltios que se necesitan de base a emisor, la juntura base-emisor se apaga, se vuelve de polarización inversa, porque ya no hay suficiente voltaje para encenderlo. Por lo tanto, lo que debo analizar allí es que en vez de pensar que la corriente fluye en sentido contrario, igual que como hicimos en saturación, la corriente tendría que reducirse a cero. Cero corriente de base, cero corriente del colector y cero corriente del emisor. ¿Listo? Si no hay corriente de colector,
no hay voltaje en la resistencia RC. El voltaje en la resistencia RC sería 0. Por lo tanto, el voltaje en el colector tendría que ser el mismo voltaje de la fuente VCC. ¿De acuerdo? El voltaje en la base sería 0 y el voltaje en el emisor 0. Y obviamente, si ustedes llevan el extremo, el voltaje a 0 voltios, ocurre esto que les estoy mostrando allí. Solo observarían los 6 voltios en vez en el voltaje de colector. El primer caso, lo sigo declarando como de modo activo. Pero los dos casos de entrada 0,5 y 0 voltios, ya los voy a considerar corte. Los identifico ahí con la letra C y en color rojo. En esos casos, el voltaje que le apliqué en la entrada, en la base, fue tan pequeño que el transistor terminó apagándose. Muchachos, lo que acabamos de hacer es recorrer todos los posibles valores de voltajes que puede llegar a tener el transistor en la entrada, en el voltaje de sub W, y observar cómo, dependiendo de esos valores, el transistor se puede ir a una región o a otra. Y también es importante que evidenciamos algo, y es que corte y saturación son dos modos extremos. Lo que decía yo desde el principio, corte y saturación son dos modos extremos que tienen al modo activo en la mitad entre ellos. Y me parece que es importante decirlo de esa manera. Para llegar a corte, se requiere que el circuito quede sin alimentación, es decir, con 0 voltios en la entrada, con 0 corriente de base en la entrada, para que no se produzca corriente del colector a la salida. Y así se llega entonces a una situación de circuito abierto entre colector y emisor. Y ese circuito abierto se evidencia con el voltaje máximo entre colector y emisor, que en este caso sería la fuente VCC, que es el voltio. ¿Cómo llego hasta allá? Si se dan cuenta, partiendo del modo activo, del punto medio de 3 voltios en la entrada, si se dan cuenta, en la medida en que disminuyo el voltaje de entrada, me voy alejando de ese punto medio, saliéndome del modo activo hasta que llego al modo de corte. Por el otro lado está la saturación. A la saturación, ¿cómo se llega? Dándole más alimentación al transistor. Es decir, en vez de disminuir, aumentando el voltaje en la entrada. Ese aumento del voltaje en la entrada produce mayor corriente de base y cada vez mayor corriente de colector. Pero la corriente del colector llegará a un punto límite. ¿Cuál es ese punto límite? El que el circuito le ponga. Y creo que es importante también ponernos aquí de acuerdo en eso. En muchos casos ustedes tendrán que identificar cuál es el máximo valor de corriente de colector, cuál es el valor con el que el valor de corriente del colector con el que el transistor se va a saturar. Cuando ustedes tengan que identificar ese máximo valor de corriente del colector con el que se va a saturar el transistor, remítanse al circuito y encuentren cuál es esa máxima corriente en el circuito. No depende solo del transistor, depende del circuito. Ejemplo, en este caso, lo que miramos es que en el circuito hay una malla o una rama del circuito que comienza en VCC igual a 6 voltios, pasa por una resistencia de RC de 1 kilo ohm, luego tenemos el transistor de colector a emisor, listo, y terminamos en tierra. La saturación ocurrirá cuando el voltaje de colector emisor tienda a pasar a 0 y por lo tanto la conclusión es que en el circuito todo el voltaje de la fuente VCC 6 voltios cae sobre la resistencia RC. Así, entonces, la máxima corriente que va a pasar por esa resistencia es ese máximo voltaje de 6 voltios dividido el valor de la resistencia. Y esa máxima corriente es la máxima corriente que habrá en el colector del transistor. ¿Listo? Noten lo que acabo de mencionar. La corriente del colector de saturación la pone el circuito. O sea, la marca el circuito. Y así ocurre. Eso es lo típico, lo que termina ocurriendo. Muy bien.
Observen muy bien el comportamiento entonces. Un punto medio y una región media que es activa y dos regiones extremas que son saturación, máxima corriente, mínimo voltaje y corte, mínima corriente, máximo voltaje. Eso es supremamente importante de mencionarlo. Para mí es importante porque nos permite generar una manera, un modo de diseñar circuitos para que el transistor funcione en saturación. Es importante. El diseño se hace básicamente para saturación. ¿Uno para qué diseña? Para el caso en el que va a encontrar flujo de corriente. Para el caso de corte no hay necesidad de diseñar. Para el caso de corte es tan sencillo como llevar el voltaje a cero en la entrada. Se acabó, con eso pasé el transistor a corte. Lo que me importa es diseñar para la saturación. Eso es lo que cuenta acá. Entonces pensemos en diferentes o en posibles casos de diseño para saturación, circuitos con transistor BJT para saturación o aplicaciones. Aplicaciones de conmutación con BJT. Miren, muchachos, lo primero a mencionar es que la cosa es tan sencilla como el circuito que ya estudiamos. Ustedes pueden pensar en tener una carga L conectada al colector del transistor. El transistor, pensemos en que va a seguir siendo un tipo NPN. El transistor y una señal de entrada. Si lo que ustedes requieren es una aplicación en la que el transistor vaya a funcionar en saturación o en corte, entonces debe ser claro que la señal de entrada será una señal extrema. O está a un valor alto o está a un valor bajo. Dense cuenta en el ejercicio anterior que si toman valores por la mitad, no van a lograr ni saturación ni corte, van a lograr es modo activo. ¿Listo? Eso lo vimos en la tabla anterior y es una conclusión que traemos de la tabla anterior. Si se quedan con valores de la entrada por la mitad, se van a quedar en la zona lineal, en la zona activa, en el modo activo. Este valor de entrada B sub I tiene que ser extremo. Ahora, ¿qué es por la mitad? ¿Por la mitad de qué? Pues por la mitad de la polarización que haya el circuito. El circuito está polarizado entre VCC y tierra. El voltaje en este circuito se mueve entre un máximo VCC y un mínimo tierra. Así que estamos hablando de por la mitad entre esos dos valores. ¿Ok? Tengan eso muy presente. Bien. Generalmente ustedes van a tener una carga que van a tener caracterizada. O sea, ustedes van a saber que por esa carga va a circular una corriente de carga que también va a ser igual a la corriente del colector de saturación. Va a ser igual a la corriente del colector en saturación. Y cuando tengan ese valor, van a poder diseñar el circuito para que funcione correctamente en saturación. Conocida la corriente del colector de saturación, listo. Otra cuestión importante es que si conocen su transistor, van a conocer que ese dispositivo está funcionando en cierto valor de beta. Debo pasar de beta a un beta forzado del orden del 50% del beta normal, del modo activo, o menor incluso. Cuanto menor, más forzada va a ser la saturación, más fuerte va a ser la saturación. Recuerden eso. Cuando hablamos de beta, estamos hablando de un beta de modo activo. El forzado, el que vamos a utilizar para diseñar en saturación, es mucho menor.
o la mitad o menos incluso. Cuanto menor, más fuerte la saturación. Listo. El resto del procedimiento es lo mismo de antes. Si ustedes requieren sencillamente producirle saturación a este transistor, listo, con un cierto valor de entrada, entonces lo que necesitan es producir una cantidad de corriente de base que sea capaz de llevar la corriente del colector al máximo posible, es decir, a la saturación. Y eso lo van a hacer por medio del beta forzado. Listo. Lo que quiero plantear es que plantean una corriente de base, listo, de saturación igual a la corriente del colector de saturación dividido por el beta forzado. ¿De acuerdo? Así calculan el valor de la corriente de base. Y sabido cuál es el valor de la corriente de base, pueden calcular el valor de la resistencia que van a tener en el circuito de la base, en el lado de la base. ¿Cómo? El valor de la resistencia de base va a ser la diferencia de voltaje entre sus dos extremos. ¿Sí, Juan? Colector de saturación, por la configuración del circuito. La carga, fíjate que es el mismo circuito anterior, pero en este caso en particular, la carga la configuré en la posición en la que estaba antes la resistencia del colector. ¿Listo? Por lo tanto, la corriente que salga de la fuente VCC y pase por la carga será la corriente del colector del transistor. Por esa razón, estoy asegurando que la corriente del colector será la corriente de carga. ¿Perdón, Juan? Ok, sí. Lo que estoy planteando es lo siguiente. En este diseño, lo que yo requiero es que el, el colector soporte una corriente, la máxima corriente posible, y esa corriente será la corriente necesaria para alimentar esa carga. ¿De acuerdo? Ya voy a hablar de ejemplos concretos. Aquí por ahora lo coloqué en un caso genérico, pero voy a pasar a un ejemplo concreto. El cálculo de la resistencia RB sería F sub I menos 0.7 dividido corriente de base de saturación. ¿Listo? Fíjense que al final lo que me importa es calcular el valor de la resistencia RB con el cual yo voy a lograr que la corriente de base que haya en el circuito sature al transistor y me provoque la máxima corriente posible por el transistor, que será la corriente que la carga me exige. ¿Listo? Y lo que acabamos de hacer es plantear las ecuaciones con las cuales hacer ese análisis. Al final, calculo la resistencia de base con fundamento en lo que ya hemos explicado hasta este momento y me aseguro de que esa resistencia de base produzca la corriente de base suficiente para producir la corriente del colector de saturación, es decir, para producir saturación en el transistor. Juan, tu pregunta es, ok, ¿por qué planteo que la corriente de carga es la corriente del colector de saturación? Imagínate una aplicación en la que la carga, esa caja que coloqué allí, sea algo práctico, un motor. Yo necesito poner a funcionar un cierto motor. ¿Listo? Que va a girar en un único sentido, solo hacia un lado. ¿Listo? Un motor DC que necesita sencillamente alimentación DC. ¿Listo? Y esa alimentación DC del motor, ¿cuál sería? VCC. ¿Listo? Cuando yo logre que el transistor se sature, es decir, que llegue prácticamente a cortocircuito, ¿ok? Entonces, todo el voltaje VCC caerá sobre la carga, es decir, sobre el motor, y estaré alimentando el motor. En ese caso, el motor observará el flujo de la máxima corriente posible en el circuito, que sería la corriente de colector de saturación, ¿de acuerdo? Y
el transistor justamente estaría en esa situación, en situación de saturación. Eso es lo que quiero que se evidencie en este caso. Lo que planteo es que esta carga pueden ser múltiples cargas, pueden ser muchos tipos de cargas las que yo coloque aquí. La primera que coloqué como ejemplo es el motor. Ese motor sería un motor DC con un único sentido de giro. Un giro que sería única y exclusivamente hacia uno de los dos lados. ¿Listo? El giro que produzca el flujo de corriente tal cual como está allí planteado, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Para poner a funcionar ese motor, ¿qué logro? ¿Qué hago? Saturo el transistor, es decir, cortocircuito de colector a emisor y hago que la corriente que pase por allí sea la máxima posible. ¿Cuál será la corriente de colector de saturación? La corriente de la carga. ¿Y cuál será el voltaje de la carga? Pues VCC. O incluso VCC menos 0,1 menos 0,2 voltios. Hay algo importante que debo mencionarles. Y es que a veces los transistores no se cortocircuitan perfectamente. Es más, la inmensa mayoría de las veces lo que vamos a experimentar es que el voltaje de colector a emisor en saturación es punto y poquitos voltios, 0,1, 0,15, 0,2 como máximo. Listo, no un cero perfecto. Pero lo importante es que es un voltaje así de pequeñito como para considerar que las dos junturas están adecuadamente encendidas en polarización directa. Listo. Muy bien. Esto que les estoy mostrando aquí es la aplicación, la forma más sencilla de pensar en la aplicación de conmutación. ¿Listo? Pensar en que voy a alimentar una cierta carga con el voltaje VCC y con la corriente de colector de saturación. Y diseño el circuito para que el transistor se sature, ¿listo? Con un valor de beta forzado y generando en la base una cantidad de corriente de base que obligue a esa saturación del transistor con este procedimiento que les estoy planteando acá. ¿Listo? ¿Qué circuitos puedo llegar a tener desde un punto de vista más práctico con transistores en saturación? Piensen en circuitos como los dos siguientes que les voy a plantear. Muy bien. ¿Qué es esto? Esa caja negra es un relé, es un dispositivo que funciona sencillamente como un interruptor activado por una corriente. Listo. Ese interruptor activado por una corriente tiene una característica y es que esa corriente energiza una inductancia, esa corriente energiza una bobina, esa bobina está acoplada, listo, magnéticamente con un circuito que al otro lado tiene un interruptor. Ese interruptor, voy a quitar el cuadro, ese interruptor se va a activar o a desactivar dependiendo de si la bobina está energizada o no. Entonces, cuando la bobina está desenergizada completamente, pues sencillamente el otro lado del circuito se presenta como un circuito abierto. Cuando yo energizo la bobina, el otro lado del circuito se cierra, se maneja como un corto, se cierra ese circuito. Entonces, el hecho de
abrir o cerrar el circuito, dependiendo de si la bobina de este lado está energizada o desenergizada, me puede servir para activar a este lado del circuito cualquier tipo de carga. Y nótese, esto es como un transformador. Por eso coloco la misma simbología que se coloca entre primario y secundario del transformador. Esta simbología me da a entender que el acoplamiento de un lado al otro es magnético, no eléctrico, sino magnético, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a este lado del circuito, yo puedo tener incluso una fuente de alimentación distinta a la que tengo del lado del transistor. Lo típico es que a este lado del circuito haya una carga que va a ser alimentada por un voltaje sinusoidal del orden de 120 voltios RMS a 60 Hz. Eso es lo típico. Listo. Entonces, básicamente lo que tengo es un circuito en el que por vía de si la bobina la energizo o la desenergizo, activo o desactivo algo que tengo conectado a 120 voltios. Enciendo o apago un electrodoméstico, por así ponerlo. Listo. Eso es lo que estoy planteándoles en esta imagen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo energizo y desenergizo la bobina? ¿Cómo activo y desactivo la bobina? La inductancia. Pues por medio de saturación y corte en el transistor de juntura bipolar. Imaginen que entonces, al momento de energizarla, yo voy a producir saturación en el transistor. Y al momento de desenergizarla, voy a producir cortes en el transistor. Entonces necesito estados extremos. Este relé está caracterizado por el fabricante. Y caracterizado quiere decir que nos dice a qué voltaje y a qué corriente trabaja. Así que es el fabricante el que nos va a decir, ¿cierto? Para el relé, él es el que nos va a decir X voltios y Y miliamperios. Tantos y tantos, tantos voltios y tantos miliamperios. Él nos va a dar la característica. El fabricante nos va a decir, ponga a funcionar este dispositivo con tanto voltaje y tanta corriente. ¿Ok? Ese voltaje será VCC, porque cuando yo sature el transistor, cuando yo lleve el transistor a cortocircuito, lo que espero es que todo el voltaje VCC caiga sobre esta carga que coloqué aquí en el colector. Y en ese instante en que fluya, en que haya ese voltaje, fluirá una corriente del orden de la especificación que el fabricante nos dé. ¿Listo? Por lo tanto, lo que importa aquí es saber que la corriente del relé será la corriente del colector de saturación. La corriente de ese relé será la corriente del colector de saturación en ese dispositivo. ¿Ok? Ahora, conocido mi transistor, ya yo sé qué hacer para saturarlo. Y es lo que mostramos en el ejercicio anterior. Según el valor de voltaje besúdico en el que yo vaya a producir la saturación, calculo la resistencia RB. ¿Listo? Corriente de colector de saturación me va a producir una corriente de base de saturación. Y eso me va a producir una resistencia de base igual a B sub I menos 0.7 voltios dividido la corriente de base de saturación. ¿Cómo llego a todo esto? Con otro elemento, ¿y es cuál? El beta forzado. Con el beta forzado y la corriente del colector, paso a la corriente de base y a la resistencia de base. Y diseño de esa manera. Entonces, nótese que repito lo que dije hace un momento. Yo diseño para la saturación. Entonces, yo digo que esta entrada va a ser de 5 voltios, de 3 voltios, de 4,5, del voltaje que yo tenga, de aquel con el que yo disponga. Y ese valor, listo, lo voy a utilizar en el cálculo para proporcionar el valor de la resistencia resultante. ¿Listo?
El corte. El corte lo consigo simplemente apagando Besuquí. Cuando Besuquí se apague, cuando pase a ser un valor cero Besuquí, sencillamente no hay corriente de base, por lo tanto no hay corriente del colector y esta bobina se desenergiza. Al desenergizar la bobina, el relé pasa a un estado de circuito abierto. Ahora, los relés, los interruptores tienen varias características. Algunos tienen un estado natural abierto y otros tienen un estado natural cerrado. Son los llamados normal, pues ese estado se conoce como normalmente abierto o normalmente cerrado. Ustedes lo utilizarán adecuadamente según la necesidad que tengan. ¿De acuerdo? Tengan eso supremamente presente también. Ahora, esa es una aplicación. ¿Estamos? Otra aplicación, ¿cuál es? En aplicaciones relacionadas con potencia, generalmente ustedes van a requerir controlar motores DC. Y un motor DC puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ustedes pueden llegar a colocar un cierto motor para abrir y cerrar una compuerta. Para abrirla lo giran hacia un lado, pero para cerrarla lo tienen que girar para el otro lado. ¿Cierto? Por lo tanto, van a necesitar un circuito que le produzca corriente al motor unas veces en un sentido y otras veces en el otro sentido, para que así pueda funcionar de la manera esperada. Es decir, girando en unas ocasiones hacia la derecha, en otras ocasiones hacia la izquierda. ¿Cómo podríamos constituir un circuito que nos permita controlar el sentido del giro de un motor? Listo. Hay una configuración muy típica que se conoce como el puente H, muy conocida. Y se llama puente H porque es que la estructura del circuito es una H, concretamente. Miren, y aquí viene una cosa interesante. Vamos a utilizar los dos tipos de transistores. Vamos a ver. Muy bien. Ah, aquí falta todavía.
Cuatro transistores, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ok? Ahora, esos cuatro transistores, listo, son las barras verticales de la H. Y la barra horizontal de la H es el motor. ¿Listo? Y ahí está la estructura del puente H. El circuito está alimentado por una fuente B+, listo, entre B+ y tierra. ¿Qué se espera que sea ese valor B+? Pues el valor con el que es necesario alimentar al motor. Listo, es un motor DC que va a ser alimentado por una fuente B+, pero según la polaridad de esa fuente, ¿cierto? El motor podría girar hacia un lado o hacia el otro lado. Ese es el asunto. Muy bien. ¿Qué debemos hacer para lograr el propósito? Lo que debemos hacer es manejar estratégicamente los transistores. Así, los transistores impares, Q1 y Q3, deben ser activados simultáneamente, mientras que Q2 y Q4 deben estar desactivados. Los impares deben ser activados simultáneamente mientras los pares estén desactivados. Y así yo logro que la corriente fluya de izquierda a derecha, ¿cierto? Con el caso de los impares. Fíjense, si yo activo Q1, es decir, si yo logro forzar a que Q1 se sature, pasaría corriente por Q1, por el motor y por Q3, listo, generando corriente de izquierda a derecha. Pero para yo lograr eso, como me lo estoy proponiendo, necesito que los dos transistores pares, Q2 y Q4, estén apagados. ¿Listo? Ahora, el caso contrario, si yo quiero generar corriente de derecha a izquierda, lo que hago es activar los transistores pares, es decir, cortocircuito Q2 y cortocircuito Q4, y así la corriente fluiría de B+, pasando por Q2, pasando por el motor de derecha a izquierda y pasando por Q4 hasta llegar a tierra. ¿Estamos? Eso lo debo hacer con los dos transistores impares apagados, o sea, en corto. La gran conclusión es, el puente H es una estructura que funciona permitiendo el flujo de corriente a través de la carga, el motor en este caso, de un lado al otro, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, poniendo los transistores a funcionar estratégicamente en pares. Y en pares cruzados, quiero decir, el de arriba a la izquierda con el de abajo a la derecha, mientras los otros dos estén apagados. O el de arriba a la derecha con el de abajo a la izquierda, mientras los otros dos estén apagados. Conclusión, yo necesito asegurar que los transistores estén debidamente configurados de la manera como lo acabo de explicar. Y eso requiere una etapa más. Esa etapa más es la siguiente. Vamos a colorear esto. Primera etapa. Voy a poner una circuitería que me haga funcionar simultáneamente los transistores impares. Eh, no, no necesito. Observen bien que en este caso,
si yo coloco un voltaje en este nodo que estoy resaltando en este instante, un voltaje alto allí, listo. Si el voltaje aquí es alto, para generar una cantidad de corriente de entrada a la base de este transistor Q5, listo, es un NPN. Si el voltaje aquí es tan alto que genera una corriente de base alta en la entrada de Q5, puedo saturar a este transistor Q5. Y esa saturación del transistor Q5 haría que haya corriente de colector y de emisor en ese transistor. Ahora, la corriente de colector del transistor 5 sería corriente de base para Q1. Así que si hay esta corriente, enciendo el transistor 1. Y la corriente de emisor de ese mismo transistor 5 la llevo a que se convierta en corriente de base del transistor 3. ¿Listo? Por lo tanto, nótese que las corrientes de colector y de emisor del transistor 5, si yo saturo a ese transistor, me sirven como corrientes de base de Q1 y de Q3. Si yo activo Q5, activo Q1 y Q3. Ya las dibujo entonces. Sería de la siguiente manera. Fíjate que esto es un transistor NPN. Así que la corriente de colector de este sería así. Y sub C del transistor 5. Y sub C y sub E del transistor 5. ¿De acuerdo? Mírala allí. Y sub C del transistor 5 y sub E del transistor 5. Esas corrientes coinciden con los sentidos de las corrientes de base, míralo acá, y sub B1 e I sub B3. Coinciden. Es importante tu pregunta. La coincidencia tiene que darse para que el circuito pueda funcionar correctamente. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, otro circuito. Pintémoslo de verde. Para manejar Q4 y Q2. Miren, lo voy a hacer igual. Con un transistor tipo NPN. Ok. ¿Listo? Muy bien. Miren el circuito cómo nos quedó. Y espero que se distingan bien los colores. A un lado pretendí colocar color azul y al otro lado en color verde para distinguir los dos circuitos. El transistor Q6 me va a servir para activar los transistores Q2 y Q4, los transistores pares. El transistor Q6 va a tener una corriente del colector que va a ser igual a la corriente de base del transistor 2. Y el transistor Q6 va a tener una corriente de emisor que va a ser igual a la corriente de base del transistor 5, del transistor 4, perdón. Muy bien. Ahora observen
los dos valores de voltajes que tenemos que aplicar. Aquí tendría que haber un voltaje V sub I1. Es más, pongámosle V sub A, una entrada A, y al otro lado tendríamos que tener una entrada B. ¿Qué condición tiene que cumplir entre B sub A y B sub B para que el circuito funcione correctamente? Tienen que ser opuestas. No pueden estar activadas al mismo tiempo. No puedo hacer que los dos transistores Q5 y Q6 se activen simultáneamente, porque eso activaría supuestamente a todos los transistores del puente H al mismo tiempo, y eso no es lo que quiero. La condición de funcionamiento de este circuito es que los transistores Q5 y Q6, los más externos, funcionen alternados. Activado uno, desactivado el otro. Entonces, si activo Q5 por medio de un voltaje alto en V sub A, debo tener Q6 desactivado por medio de un voltaje bajo en V sub B. Así debe ser. ¿De acuerdo? Así es como debe funcionar. Muy bien. O lo contrario, si activo Q6, desactivo Q5 y de esa manera logro solo tener activos en el puente H o los transistores impares o los transistores pares. ¿Listo? Ahora una última cuestión. ¿Qué diseño le tengo que hacer a este circuito? Cuando hablo de diseño me refiero a cálculos. ¿Qué cálculos le tengo que hacer a este circuito? Las resistencias. Esta resistencia y esta otra. Tengo que hacer cálculos de esas resistencias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Existe la posibilidad de hacer el cálculo por allí? Recuerden que todos los transistores están funcionando en modo saturación. Cuando los transistores estén activos, los voy a llevar hasta la saturación. ¿Listo? María, dime. Ok. María Fernanda preguntó, ¿por qué siempre que vamos a hablar de conmutación, es decir, de encendido del transistor o apagado, nos vamos a los extremos de saturación y corte y no nos quedamos en el modo activo? La razón es bastante válida y espero hacerme entender. La idea de la conmutación es hacerla con el menor consumo posible de potencia. Y corte y saturación idealmente tienen la característica de consumo de potencia prácticamente cero en el dispositivo. Me explico. Me refiero al V por I. Listo. El V por I implica que en activo ambos son valores considerables y generan un consumo de potencia alto. En corte y saturación, o el voltaje cero o la corriente cero. Así que el V por I tiende a cero. El objetivo es que funcione como que el dispositivo funcione como un interruptor lo más ideal posible, bajándole al consumo de potencia. Si tú te quedas en modo activo, no logras eso porque tienes voltaje y tienes corriente. En cambio, si te vas a la saturación o al corte, bueno, sería reemplazar el activo por la saturación. Si te quedas en modo activo, el asunto es que tienes voltaje y tienes corriente y tienes una disipación de potencia alta. En cambio, en modo saturación, tienes una corriente a un voltaje prácticamente cero. La disipación es
Idealmente cero, si el transistor se cortocircuitara perfectamente. ¿Me hago entender? Sí, pero lo mejor es que lo hagas al menor valor posible de disipación de potencia. Y eso lo logras llevando el transistor hasta el extremo de la saturación. Ese es el asunto. ¿Listo? Sí, dime. Si uno aumenta, perdón. Ok. Menor velocidad, correcto. Y menor potencia, por supuesto, es así. Sí, porque sencillamente recuerda la tabla anterior, la tabla en la que hicimos el caso, el ejercicio en el que pasamos de activo a saturación y luego a corte. Pasar de activo a saturación es aumentar la corriente cada vez más hasta el máximo. Estás en saturación, estás en la máxima corriente. Si te devuelves hacia activo, es disminuyendo la corriente. El efecto en la carga tipo motor de esa disminución de la corriente será ¿cuál? La disminución de la velocidad del dispositivo. La disminución de la fuerza que va a tener ese dispositivo para trabajar. Concretamente es de esa manera. El cálculo de las resistencias es lo que nos falta hacer aquí para que ustedes sepan cómo implementar completamente este circuito. Ahora, el cálculo de las resistencias parte de lo siguiente. Miren, primero, conocemos la corriente de la carga. Y esa corriente de la carga va a ser prácticamente la corriente de... No, prácticamente no. La corriente de la carga es la corriente de colector de los transistores que van a estar encendidos. ¿Cuál corriente pasa por el motor? Miren, la corriente del colector de este transistor, la corriente, y pasa por el motor y luego se vuelve la corriente del colector del otro transistor. O en el otro caso, corriente del colector, corriente de motor, corriente del colector. Conocemos la corriente de la carga, conocemos la corriente del colector. Conocemos la corriente del colector por vía de un beta forzado, conocemos la corriente de base. Esta. ¿Listo? Conocemos la corriente del colector, conocemos la corriente de base por medio del beta forzado. Esa corriente de base se vuelve la corriente del colector de este otro transistor. ¿Está claro? Y entonces, esa corriente del colector, otra vez, la utilizamos para calcular la saturación de este dispositivo. ¿Listo? ¿Cómo? Necesito calcular la resistencia de base para saturar a este transistor. Es decir, voy a plantear que por aquí va a pasar una corriente de base 5 del transistor 5 de saturación. ¿Cierto? O para redondear el asunto, corriente de base 5, pongámosla en esa manera. ¿Listo? Esa corriente de base 5 yo sé que es en saturación. Ahora, ¿cómo calculo esa resistencia? Esa resistencia va a ser la diferencia de voltaje entre sus terminales dividido el valor de esa corriente. Recuerden, ¿de dónde traje esta corriente? Del primero, tenía la corriente de carga, que es la corriente del colector. La convertí en esta corriente de base por vía de un beta forzado. Esa es igual a la corriente de colector 5. Y por vía del beta forzado de este transistor, la convierto en la corriente de base del transistor 5. Tengo que hacer toda esa cadena para llegar a tener esta corriente de base 5 del transistor en saturación. Luego digo, la resistencia de base va a ser igual a el voltaje de entrada aquí
menos el voltaje en este extremo. ¿Cuánto es el voltaje en este extremo? Recorran el camino hasta tierra. 0,7, y fíjense, recorro todo el camino hasta tierra, más otros 0,7. Yo no le voy a decir, y después me van a entender por qué no le voy a decir 0,7. Voy a decir menos el voltaje de base a emisor 5, menos el voltaje de base a emisor 3. Todo eso dividido por la corriente de base 5. Y así calculo la resistencia. Y así diseño mi circuito. Calculamos la resistencia por este lado. ¿Cuánto vale por el otro lado? Lo mismo. Si ustedes hacen el análisis, es el mismo análisis a un lado y al otro. Lo que aquí importa, después de haber hecho ese cálculo, es que los dos valores de las entradas, BA y BB, sean valores inversos. Piensen en una señal digital. La señal de entrada BA tiene que ser la negación de la señal de entrada BB. Tiene que ser la una la negación de la otra. Si pongo 5 voltios en BA, debo tener 0 voltios en BB, o viceversa. ¿Listo? Tiene que ser la una la negación de la otra para poder funcionar el puente H adecuadamente. ¿Estamos? Y la forma de calcular la resistencia es esa que les acabo de plantear. ¿Listo? ¿Por qué hablo de P sub A menos el voltaje de base emisor del transistor 5 menos el voltaje de base emisor del transistor 3? Lo pongo en esos términos porque es muy típico utilizar en el puente H unos transistores de potencia que manejan el doble de voltaje de base emisor, no 0,7 sino 1,4. ¿Por qué? Porque son dos transistores en cascada y esa estructura de transistores, utilizados mucho en aplicaciones de potencia, se llaman transistores Darlington. Y son transistores que se utilizan con el propósito de poder manejar muy alta corriente de colector y de emisor con valores muy bajitos de corriente de base. Me explico. Son transistores que tienen beta típicamente del orden de miles, no de cientos, sino de miles. Entonces, si con un beta de 100 yo necesito para manejar miliamperios en el colector, microamperios en la base, con un beta del orden de miles, puedo llegar a manejar amperios incluso en el colector con microamperios o con muy poquita corriente, con miliamperios en la base. La idea es poder tener transistores que nos faciliten alta corriente de colector con muy poquita corriente de base. Y eso se logra con un beta muy grande. ¿De acuerdo? Esos transistores tienen la particularidad de tener son dos transistores realmente conectados y entonces el voltaje entre base y emisor no va a ser del orden de 0,7, sino que puede ser el doble, puede ser del orden de 1,4. Yo sé que no se van a poner a indagar sobre eso antes del examen de diodos, pero les queda y apúntenlo por ahí, consultar, buscar información, leer y entender los transistores Darlington. ¿Listo? Pongan la nota por allí. Y los transistores Darlington son transistores BJT de potencia que ustedes ya van a poder entender perfectamente tan pronto los vean. Es más, se los pinto aquí de una vez pues para que nos vamos. Esto es un Darlington. Eh, Esto es un Darlington.
se dan cuenta que de base a emisor hay dos junturas, por lo tanto el voltaje tiende a ser el doble. Por eso en la ecuación arriba no les puse menos 0.7, menos 0.7, sino menos el voltaje del transistor menos el voltaje del otro transistor, para que en caso de llegar a tener un Darlington, hagan la cuenta correctamente. ¿Listo? Esa era la razón. Eso es un transistor Darlington NPN. Existe la forma también Darlington PNP, pero lo consultarán en un momento posterior al examen, de eso estoy completamente seguro. ¿Listo? Muy bien. Hemos revisado cómo funciona un transistor entre corte y saturación, cómo se diseña para que funcione en saturación. Recuerden que para corte no hay que diseñar, simplemente se apaga, se pone a cero el voltaje de entrada y con eso sirve, con eso funciona. Si es un transistor NPN, listo. Y hemos visto aplicaciones, algunas pocas, no estamos hablando de que todas se vieron acá, pero todas las aplicaciones van a tener la misma forma de funcionar los transistores, así que podemos pensar en que hemos cubierto el asunto de las aplicaciones de los BJT en corte y saturación. Con esto quedamos listos para estudiar las aplicaciones lineales, que son las de amplificación. ¿Listo? Y terminar con esas aplicaciones la unidad de transistores de juntura bipolar. Muy bien, cerramos hoy aquí. Estábamos diciendo que cuando teníamos la tablita, que medida que el beta, si el de base aumentaba, el de colector también. Pero, por ejemplo, si uno sabe que la I del emisor es I sub B más I sub C. Sí, Entonces I sub C queda I sub E menos I sub B. Si sub B aumenta, estoy restando por algo mayor. No disminuiría I sub C. Porque a veces, por ejemplo, por medio del beta sí aumenta. en saturación. En saturación, el transistor